Ahí estamos. Ya estamos grabando. Bueno, lo más lindo de poder explicar lo que es eficiencia y eficacia es que ustedes logren comprender que existen diferentes conceptos en base a esto. ¿Todos pueden ver la pantalla ahí que compartí? Bien. Sí. Entonces, a partir de ahora, ustedes van a tener que ponerse en sus cabezas si son enfermeros eficaces o son enfermeros eficientes que tienen ciencia. Y en realidad existe una diferencia muy sustancial. Todos deberíamos tener la ciencia y trabajar con ciencia. Y esto es elemental. Uno debe trabajar en la vida, ante un paciente, hacia un colega, utilizando la ciencia. Pero la eficacia va de la mano. Por ejemplo, ¿nunca vieron el sistema de aerocámaras, el espaciador que ponemos entre los PAF, ¿sí? Entre el aparatito y el paciente? Sí, En muchas instituciones, especialmente en las públicas, son escasas, no hay. Sin embargo, se hacen con báster o con sachet vacío de suero y hacen espaciadores. Eso es un enfermero eficaz, tener el pensamiento. A veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, tener que rotar vías, ¿sí? Y a veces decía yo, bueno, cuando la primera hora de mi servicio me dedico a cambiar vías. Y eso es eficaz. ¿Por qué? Porque optimizo mis tiempos. Cuando tenemos que hacer higiene y confort, por lo general, y hay dos pacientes en una habitación, nos vestimos o nos cambiamos para hacer los dos pacientes higiene y confort. Y eso es eficaz. ¿Por qué? Optimizo mis tiempos. Entonces, es importante la eficacia, la experiencia es recontra importante, ¿sí? Pero la ciencia también es importante, porque la ciencia hace que nosotros trabajemos bien, trabajemos a conciencia, que el paciente se sienta con gusto. El mismo Eso caso. a veces no depende de nosotros, profe. ¿Cómo? Eso a veces no tenemos los elementos para poder lograr eso. Y por eso esta materia se llama administración. Y yo apunto a que ustedes sean grandes administradores, grandes gestionadores, que puedan hacer el reclamo justo, en el lugar justo, en el momento justo, y pensar y decir, van a ver que en la unidad 5, ¿sí? Cuando ustedes tengan la unidad 5, van a ver que es dotación de personal, y muchas veces no depende de nosotros, pero sin embargo, nosotros tenemos que saber cuál es lo ideal versus lo real. Entonces, sí depende de nosotros, depende saber de nosotros. Ahora, muchas veces no vamos a tener los elementos, ¿sí? Pero la eficacia y la eficiencia son 100% nuestras. 100% nuestras. Uno tiene que pensar y decir, bueno, yo sé cómo se debe hacer esto. Ahora, no tengo los medios, tengo que dejar de manifiesto, ¿sí? Tengo que dejar de manifiesto que lo voy a hacer, pero no como la ciencia a mí me lo determina. Pero hay que dejarlo de manifiesto, si no seguimos siendo el problema. Este es el grave problema que tenemos de enfermería. ¿Sí? Que solamente hacemos y no dejamos en claro qué es lo que nos está pasando o cuál es nuestro objetivo, el que queremos cambiar. ¿Sí? Ese es un problema muy grave y muy habitual en la enfermería. ¿Sí, chicos? Por eso es que yo les tengo que dar a ustedes herramientas para que ustedes puedan saber diferenciar. Y de ahí es la gestión que ustedes quieran hacer. Podemos seguir en la gestión que estamos ahora, que en el 50% es mediocre, solamente superficial, estructural, donde el enfermero se encuentra con muchas limitaciones a la hora de exigir, a la hora de pedir, o podemos cambiar la gestión y valorar lo que es realmente ustedes, todo su sacrificio de haber estudiado y saber todo lo que científicamente se debería hacer. Si no sé, en un servicio debería haber 4 enfermeros y hay 3,
¿sí? Y siempre hubo 3, la respuesta del administrador va a decir, siempre fueron 3 y van a seguir siendo 3. Bueno, pero dejemos de manifiesto que en vez de ser 3, a través de lo que aprendimos nosotros, que es el IADE, ¿sí? Que es la ley de enfermería, que todavía todo eso en la unidad 5 lo vamos a ver, van a ver que se debe dejar de manifiesto que deben ser 4 enfermeros y no 3 enfermeros. ¿Sí? Si yo voy y digo, mirá, a mí nunca me dan una silocaína estéril para colocar una sonda vesical, yo debo dejar de manifiesto o debo solicitar. Y cuando a mí me digan, ¿por qué, Hernán, solicitas 3 lidocaínas y siempre el servicio se les dejó una? Y porque colocamos 3 sondas. ¿Y qué tiene que ver esto? Y cada técnica es estéril. Entonces uno debe dejar de manifiesto. Aunque vas a seguir colocando la sonda vesical con la misma lidocaína que estaba en el cajón, que quién sabe para qué se usó, ¿sí? Anteriormente. ¿Y quién la usó? Porque no es para qué se usó. ¿Quién la usó? Y el que la usó tuvo la precaución de no contaminarla, ¿sí? Si a veces en el servicio, también me pasa a mí, las sondas Foley, vieron que vienen de 12, 14, 16, 18, 20, 24, ¿sí? Y a veces tengo 12, 16, 18 y 24. ¿Y las del medio qué pasa? ¿Por qué no hay? Y porque se usan menos. Sí, se usan menos. Pero cuando la necesito, tendría que estar. ¿Sí? Entonces, ese es el manifiesto que uno tendría que hacer. La fijación de vía. Muchas veces uno puede decir, la vía, ¿cómo se fija? ¿Hay algo estipulado en cómo fijar una vía? Uno sabe cómo fijar una vía, ahora lo vamos a ver en la diapositiva de adelante, no cómo fijar la vía, sino el procedimiento, el protocolo. ¿Qué dicen los infectólogos? ¿Trabajamos como dice infectología? ¿Tapamos todo? ¿Obstruimos todo donde tapamos la vía? ¿Donde ponemos la vía? ¿O dejamos una ventanita para ver si hay, ¿sí? Algún enrojecimiento, alguna tumefacción, algo que no nos guste? ¿O se tapa todo? ¿Se rota la vía cada 48 horas o se rota cuando no va más, cuando no pasa más líquido? Eso es eficiencia y eficacia. Uno tendría que tener un protocolo y decir, no, la vía se cambia cada 72 horas. ¿Sí? ¿Y qué hace mientras tanto? ¿Se controla? Sí, se controla. Entonces tenemos que tener eficacia y eficiencia. Y vuelvo a insistir, el enfermero que tiene ciencia es un enfermero muy caro, pero depende para quién es caro. Esto es como todos les voy a decir, será caro para la institución, pero para el paciente nada es caro. Si yo les digo que voy a colocar una vía y voy a utilizar un Tegader, un Duoder, como quieran llamarlo ustedes, el nylon que se pega y se ve la vía, yo quisiera que a mí me pongan con eso, porque para ustedes les va a facilitar ver si a mí se me pone roja la zona de punción. Sin embargo, si ustedes me lo ocluyen todo con cinta y no podemos visualizar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El riesgo no es para ustedes, el riesgo es para el paciente. Entonces siempre voy a decir, la ciencia es cara, la eficiencia es más cara, pero más cara para la institución, pero para el paciente no es más caro. Y nosotros trabajamos en pos del paciente. Muchas veces la ciencia se pelea con la gestión. ¿Por qué les digo esto? Y porque la gestión busca reducir costos. ¿Sí? Y bueno, esto es algo que a veces nos cuesta entender. Bien, continuemos. ¿Sí? Programa. Acá vamos a entender que todo lo que nosotros manejamos tiene un programa. Un programa es un plan de un solo uso, que abarca un grupo relativamente amplio de actividades y especifica etapas, órdenes, cronologías, comprende un grupo específico. ¿Qué es un programa? Y un programa puede llegar a ser un programa de vacunación, un programa de atención, ¿sí? Todo lo que nosotros nos manejemos tiene un programa. El programa puede ser desde una terapia intensiva hasta una terapia neonatal, hasta una maternidad, hasta una clínica médica, todo tiene un programa y se sincroniza a través de pasos. Dentro de los programas se puede hablar de programas específicos, los cuales pueden llegar a ser, por ejemplo, una campaña. Una campaña también es un programa.
¿Vieron que existen campañas de vacunación? Bueno, la diferencia entre una campaña y un programa es que, si bien la campaña está introducida dentro del programa, ¿sí?, la campaña empieza y termina. Tiene una fecha de caducidad, y una fecha de inicio y una fecha de caducidad. Un cierto presupuesto, porque, qué sé yo, para hacer la vacuna antigripal, se determina que se tiene primero comprar el producto, la vacuna antigripal, ¿sí? Segundo, debo determinar qué personal va a vacunar, en qué tiempo va a vacunar, cuántas horas le va a dedicar. Entonces, una campaña puede ser algo que inicie y termine. No todos los compañeros que hacen vacunación están dentro de una campaña, están por lo general dentro de un programa, el programa de vacunación, ¿sí? Y nosotros dentro, aunque ustedes no lo vean ahora, dentro de una guardia, ya sea, les dije todos los ejemplos, maternidad, pediatría, neonatología, terapia intensiva, también tenemos un programa, porque determinamos una cierta cantidad de enfermeros, determinamos una cierta cantidad de tareas operativas específicas para que uno trabaje, ¿sí? Obviamente cada uno de los programas tiene un tiempo, tiene un responsable, tiene un presupuesto, y todo esto hay que plantearlo previamente. Yo no puedo decir, ¿vieron que hay, por ejemplo, instituciones que no tienen pediatría? Qué sé yo, tienen de adulto, pero no hacen pediatría. A mí me ha pasado encontrar lugares que no tienen pediatría o no tienen terapia pediátrica. ¿Por qué? Y porque posiblemente el programa para una terapia pediátrica sea muy cara, sea muy caro. De hecho, por ejemplo, el hospital de Berazategui no tiene terapia pediátrica, por decirlo, ¿sí? ¿Y esto es malo? No, no está destinado al programa de la terapia pediátrica. ¿Por qué? Porque no tiene espacio físico, porque también para ejecutar un programa necesitas una parte física dentro de la parte de edilicia. No tendrá el presupuesto, habrán hecho un estudio de mercado y dirán, no, la verdad que no nos conviene tener una terapia pediátrica acá, porque la cantidad de pacientes que podemos tener es más caro el presupuesto económico que la rentabilidad que le podemos sacar, el beneficio que puede llegar a tener una terapia pediátrica. Sí tenemos guardia de pediatría, internación de pediatría, pero no terapia pediátrica, porque los programas son diferentes, cambian. Y esto es importante a lo que a mí me quisiera tener como institución. Presupuesto. Presupuesto es algo que determina la parte económica. Es un plan que se expresa en términos financieros. Todo programa, podríamos decir, sector institucional tiene un presupuesto financiero. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque este presupuesto financiero debe abarcar los requisitos necesarios. ¿Puedo hacer un presupuesto inferior al que o tener un presupuesto inferior al que necesito? Y por lo general sucede, pero voy a tender a fracasar dentro de la gestión. ¿Por qué? Porque si yo tengo una terapia intensiva que tiene una capacidad para 8 camas y tengo 10 pacientes, ya empecé a fracasar, porque el primero principal, a mí el ministerio o la designación de cargos o la institución privada va a pensar que yo tengo que cubrir 8 camas, y si tengo 10 camas ya fallé en mi presupuesto. Los presupuestos, por lo general, buscan hacer un aprovechamiento de los recursos, continuar con los objetivos. Los presupuestos se pueden trazar a raíz de algo hipotético. ¿Por qué les digo hipotético? Porque el presupuesto se debe trazar, no puedo decir, che, voy a abrir una terapia y a ver qué pasa. Voy a abrir una maternidad y a ver qué pasa. No, tengo que abrir una maternidad y designar personal para la maternidad, camas para la maternidad, medicación para la maternidad, enfermeros especializados o con conocimiento en maternidad, y todo esto a mí me conlleva un presupuesto. Procedimientos. Nosotros siempre hacemos procedimientos. ¿Qué significa un procedimiento? Todo lo que hacemos todos los días. Tomar la tensión arterial, ¿tiene un procedimiento? Sí. Aplicar un intramuscular, ¿tiene un procedimiento? Sí. Rotar un paciente, ¿tiene un procedimiento? Sí. Bueno, entonces empecemos a pensar a partir de ahora. Libros de procedimientos en enfermería
Está lleno, hay un montón. Ahora, ¿qué procedimientos quiero utilizar yo o establecer en mi institución? Debe estar preestablecido. ¿Por qué les digo esto? Porque vuelvo al caso más básico. Fijar una vía, no estoy hablando de colocar una vía, fijarla, es decir, sostenerla al cuerpo del paciente para que no se salga o no se extravase. ¿Es un procedimiento? Sí. ¿Debe estar unificado? Sí. Entonces, lo que tenemos que pensar nosotros es que los procedimientos tienen que estar documentados, señalados paso por paso, las acciones y quién la debe realizar. Debe ser un manual de instructivo. Y esto es importante, porque, por ejemplo, hagan ustedes hacia adentro y piensen, che, en el lugar que yo trabajo, ¿hay un procedimiento o hago lo que a mí me parece mejor? Siempre vamos a hacer lo que a nosotros nos parece mejor. Pero ¿hay un libro de procedimientos? Y si lo hay, ¿me lo entregaron a mí? Yo sé cómo, no sé, colocar una sonda nasogástrica, sí sé cómo colocarla, pero no está determinado entre el procedimiento. Dice colocación de sonda nasogástrica. Y entonces, el día que ustedes sean gestionadores, lo primero que deben tratar de trabajar, o pueden copiar, porque muchas veces también se copian, porque no están mal, pero deben pensar que si su institución está acorde a tener ese procedimiento. Entonces, el día que ustedes toman un enfermero, y no porque sea nuevo o no tenga experiencia, decirle, mira, Analía, este es el procedimiento que yo te doy. Léelo, llévatelo a tu casa, te lo entrego en un manual, en fotocopia, en un libro, anillado, ¿sí? O al revés, no tengo tanto presupuesto. Mirá, cuando en este servicio, acá está el procedimiento, y tiene que estar ahí. Procedimiento, no sé, de la maternidad, procedimiento del área pediatría, y tiene que estar ahí. Y tiene que el enfermero hacerse cargo y decir, bueno, yo sé trabajar. En este lugar hay un procedimiento diferente. Por ejemplo, las tomas de muestra de sangre, las hace el enfermero, las hace el técnico. Una vez que las tengo, las llevo yo al laboratorio, las vienen a buscar, las mando a través del sistema de bala, como hay en instituciones privadas, en algunas, ¿no? No en todas. Esto es algo que debe estar establecido a través de un procedimiento. Por ejemplo, ¿quién saca la muestra de sangre? ¿El enfermero? Se supone que el técnico, pero a veces lo hacemos en enfermería porque al ponerle la vía lo hacemos para facilitar las cosas. ¿Quién está hablando que no la veo? Perdón. Correa Analía. Analía, me parece perfecta tu respuesta, Analía. Ves que vos dijiste, se supone que el técnico, pero a veces Claro. lo hacemos nosotros para, ya que pusimos la vía, para no pincharlo dos veces. ¿Saben por qué hacemos eso? Porque somos enfermeros. Y nosotros pensamos en el ser que estamos tratando. Porque tenemos eficacia. Pero cuando sacamos sangre, perdemos la eficiencia. Ciencia. ¿Sabes por qué te lo respondo? Y yo sabía que alguno me iba a decir esto. Porque Sí, a es vos, así, el pero procedimiento sabemos te determina que tenés que que no colocar la corresponde. vía. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Ahora, ¿quién no lo ha hecho? Yo vivo haciéndolo. Te pongo la vía y ya que te puse la vía, te saco sangre. Ahora, Claro, ¿por qué lo hago? Por el pero, paciente. pero lamentablemente, o sea, caemos en un mal proceder por cómo están las cosas, o sea, porque si la técnica vendría en tiempo y forma cuando es llamada, nosotros es una cadena, o sea, lamentablemente es una cadena que si todo, es un equipo, si todos trabajaríamos en consecuencia del bien al paciente, creo que todos trabajaríamos mejor. Por supuesto, por eso digo yo, hay que establecer procedimientos. El procedimiento no te va a hablar a vos como analía, enfermera, a no ser que sea una situación de mega extra urgencia, que necesites un laboratorio, una enzima cardíaca, ya, saca sangre. A vos el procedimiento te va a decir, analía, colocá la vía y fijala. Sí. ¿Por qué? Porque si vos en el intento de sacar, tomar la muestra de sangre, extraer la sangre, que debemos tener mucha experiencia, debes tener mucha experiencia, perdés la vía, Sí, sí, la que tiene que laburar de vuelta sos vos, no la técnica de sí, sí, laboratorio o el técnico de laboratorio. ¿Sí? claro. Entonces, a veces yo digo, la ciencia es importante, pero la eficacia también es importante. Y yo cuando pongo una vía, y si puedo sacarte la sangre, te la saco. Y mucho más en un pediátrico.
Claro, Pero a sí, sí, veces, está bien. haciendo ese intento, perdí la vía. Un montón de veces me pasó. Como a cada uno de nosotros. ¿Y saben quién se come el garrón? Nosotros. ¿Sí? Sí, Y decimos, pero yo quise. Nada. La ciencia dice que vos tenés que colocar la vía. ¿Por qué? Porque no tenés que tocar la zona, o sea, no tenés que. Para sacar sangre, por lo general ponemos el catéter y encima le ponemos el dedo, ¿vieron? Para que no se corra, porque tenemos que sacar la jeringa después. Y estamos arriesgando nuestro procedimiento. Eso es lo que ustedes tienen que entender. El procedimiento es colocar la vía, colocar el catéter, sacar mandril. el introductor, el teflón adentro, pum, fijar, poner, se acabó. Y después que venga el técnico. Así pensaría alguien que no es humano. ¿Sí? Nosotros somos muy humanos y pensamos que si puedo, intento sacarte sangre. ¿Sí? Pero corremos, de hecho, sacando sangre se nos mancha la sábana, ¿sí? Sacando sangre, por lo general corremos riesgos de contaminarnos porque a veces no podemos sacar la sangre, nos manchamos los guantes, después manchamos la fijación y después cuando viene alguien dice, mirá, está fijada y la cinta tiene sangre. Qué mal, Hernán. No, pero ¿sabes qué pasó? Porque yo le saqué sangre. ¿Quién te dijo que vos tenés que sacar sangre? Y para eso está el técnico. No, porque el paciente, y el paciente es paciente. Si había que el médico indicó sacarle sangre, ¿sí? ¿A vos qué te indicó? Ponerle la vía. Perfecto. Y la sangre al técnico. Y nadie te entiende. Entonces yo siempre voy a decir, yo soy enfermero, humano, y también lo hago. Pero a veces cometemos estos errores. Nos dejamos llevar por la eficacia y olvidamos la eficiencia, que sería poner un procedimiento. Esto piénsenlo para el día que ustedes sean jefes. También, si perdí la vía, tengo que usar otro catéter, es otro gasto. ¿Sí? Sí. Procedimiento debería estar escrito cada una de las acciones que hace el enfermero. ¿Y qué enfermero? Podemos dividir enfermero por turno, turno noche, turno mañana, turno tarde, turno vespertino. El enfermero de la noche baña a los pacientes, el enfermero de la mañana rota las vías, el enfermero de la tarde cambia los sueros. Procedimiento, estar escritos. Procedimiento, ¿cómo, qué debemos hacer, qué sé yo, para descartar? Todo procedimiento debe estar todo por escrito. ¿Sí? Vamos a las dos últimas, normas y reglas. Dos palabritas que se escriben totalmente diferente, significan totalmente diferente y se confunden muchas veces. Las normas y las reglas, ambas están hechas para cumplir. ¿Significan cosas diferentes? Sí, significan. Las normas, ¿sí? Y las reglas, ¿sí? Dan órdenes. Pero la gran diferencia es que las normas están hechas para que nosotros sociabilicemos y nos llevemos en un conjunto, ya sea de enfermería, en un conjunto del barrio, en un conjunto social, buscamos el beneficio de la mayoría. Para eso son las normas. Por eso existen normas de tránsito, que es donde es muy utilizada la palabra, normas de tránsito. Las normas de tránsito indican que, por ejemplo, donde hay un caminito o un pasaje vial, un caminito, un pasaje de cebra, ¿vieron donde están pintadas las líneas blancas? Cada uno de los conductores, no importa en el vehículo que venga, se debe detener porque es un paso peatonal. Las normas indican que el paso lo tiene el vehículo de menor porte. Normas, ¿por qué existen las normas? Porque nosotros somos una sociedad. Puedo pasarlo desde lo grupal, barrial, social, país, a lo más chiquito que somos nosotros el grupo de enfermería. ¿Tenemos normas de enfermería? Sí. La norma está hecha para que nosotros convivamos mejor. ¿Se deben cumplir? Obvio. Las normas y las reglas se deben cumplir. Las normas las generamos entre todos. ¿Entienden la diferencia? Las normas las generamos entre todos. Hernán, Ricardo, Silvana, ¿sí? Analía, entre todos generamos las normas. ¿Sí? ¿Se puede fumar dentro del servicio? Bueno, hoy por hoy es una regla. ¿Sí? Pero vamos a suponer que, no sé, una regla, que antes, mucho tiempo atrás, en un restaurante, ¿se puede fumar en un restaurante? Antes se podía fumar en un restaurante. Hoy por hoy es una regla
¿sí? Ahora no. Sería una norma antiguamente, por una cuestión de convivencia. Che, yo no quiero sentir tu olor a cigarrillo o a humo. Antes era una norma, ahora es una regla. Ahora las reglas, ¿qué diferencia hay entre? Entonces, si vos me decís que las normas las generamos entre todos, es para que convivamos mejor. ¿Y qué diferencia hay entre una regla? Bueno, una regla no la generamos entre todos. La regla la imponen, ¿quiénes? Los funcionarios, los gestionadores, los dirigentes, el director, lo establece, ¿sí? ¿Quién? Lo establece la cúpula directiva y puede ser específica de esa institución. Podemos tener una regla específica de esa institución. O general, como el no fumar. Pero, por ejemplo, todos los lugares donde ustedes trabajan tienen un sector de comedor. Sí. Algunos sí, otros no. Por norma, si yo tomo mate en el office de enfermería, ¿está mal? Está mal. Está mal. ¿Es una norma o una regla? Es una regla. Y norma. Una norma. ¿Vieron cómo tenemos que tratar de definirnos? Yo siempre voy a decir, Una norma. ¿a quién le hace mal que tome un mate? Uy, se me acabó de traer el tiempo, che. ¿A quién puede hacerle mal que yo tome un mate en el office porque vengo cansado, porque Lo me que pasa es que Compañero. puede llegar a ser una regla para no distraer al personal. Entonces, ¿ves? Es una regla que le impone la institución. Ahora, como norma, ¿sí? Podríamos decir, ¿sos mejor enfermero si tenés ambo blanco, ambo verde, ambo amarillo o ambo rojo? ¿O sos el mismo enfermero con distinto ambo? No, lo mismo. Es lo Es mismo. lo mismo. Ahora yo vengo a mi hospital y digo, che, yo soy el nuevo enfermero jefe del hospital y quiero que terapia tenga ambo rojo, pediatría tenga ambo amarillo, no sé, la guardia tenga ambo verde, maternidad tenga ambo blanco y dispongo de diferentes colores. Es una regla. norma, norma Norma. primero. ¿Por qué? Porque a mí no me hace, es decir, diferente el enfermero con distinto ambo. Si abajo está el enfermero, lo que te cambia es el ambo. ¿Y por qué pusiste esa regla? Y porque de esta manera yo identifico y la gente identifica que el que tiene ambo rojo es de terapia, el que tiene ambo verde es de la guardia, el que tiene ambo verde Pero en la es de pediatría, institución, pero el que tiene ambo blanco es de maternidad. ¿Puedo imponerlo claro, como pero en norma? esa, Sí, una norma de convivencia. Es decir, una forma de identificarlos. ¿Va a cambiar algo dentro del enfermero? No va a cambiar nada dentro del enfermero. Pero como norma de convivencia, todos sabemos que cuando vemos un enfermero con un ambo rojo, es de terapia intensiva. Cuando vemos un enfermero con un ambo verde, es de la guardia. Estos son normas y reglas. Ambas se deben cumplir, porque están establecidas. Las normas son para que convivamos mejor. Las reglas las impone la institución. No nos queda otra. ¿Sí? Lamentablemente, normas y reglas deben estar por escrito y deben estar estipuladas previamente para que la gente las pueda entender y cumplir. Creo que me quedan 2 diapositivas. ¿Qué es un organigrama? Un organigrama es una estructura de la organización expresada en un papel. ¿Es importante un organigrama? Es importante tanto para nosotros como para los que no pertenecen a la institución. El organigrama divide a través de características específicas que pueden ser jefaturas, rangos, funciones, áreas, porque puede haber un organigrama médico, un organigrama enfermero, un organigrama técnico, un organigrama administrativo, que pueden estar todos juntitos o pueden estar separados a través de diferentes cuadros de diálogos, globos, como lo quieran llamar ustedes. Representan diferentes jerarquías. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque yo dentro del sistema sé cómo figuro. Puede figurar por nombre, es decir, qué sé yo, enfermero de la guardia turno mañana y figura Hernán Altamirano. Y por arriba puede ser referente del turno mañana, no sé, David Caruso. Y por arriba va a estar supervisora del turno mañana de toda el área,
Silvana Márquez, y por arriba jefa de departamento, Analía, y así sucesivamente. Y en el otro puede estar Gustavo como jefe de, qué sé yo, de la terapia intensiva, y así sucesivamente. Ubican a la gente, dentro y fuera. Si yo vengo de afuera y digo, che, yo quiero saber con quién tengo que hablar para, no sé, me ha pasado este invierno traer una estufa. En un servicio que no había estufa, la gente traía estufa. Entonces yo como enfermero digo, no, yo no te puedo autorizar, tenés que hablar con él, ¿sí? Y si la persona va y se fija en el organigrama, dice, bueno, voy a hablar con el jefe médico, voy a hablar con el jefe enfermero, voy a hablar con... y ubica a la gente en tiempo. Es importante un organigrama. A algunos les gusta figurar el organigrama, a otros no. Hay organigramas que son más pitucos, más lindos. Lo mejor es expresar el organigrama. Hasta a veces genera un grado de competencia el organigrama, ¿sí? Pitucos. Yo quiero estar más alto en el organigrama. Organización. Organización, tenemos dos tipos, formal e informal. Primero, principal, tenemos que definir organización. Organización es un grupo de 2 o más individuos que persiguen un mismo objetivo. Eso es una organización, es re fácil definir. Piensen, yo no estoy leyendo, yo hablo pero no leo el PowerPoint, me guío las palabritas, nada más. Existen organizaciones de dos tipos, las formales, como las que pertenecemos nosotros, universidad, trabajo, ¿sí? Y las informales, el equipito de fútbol, ¿sí? Puede llegar a ser una asociación barrial. ¿Y qué diferencia hay entre lo formal e informal? Ambos persiguen, si tengo un equipo de fútbol, quiero jugar a la pelota y ganar. El objetivo es ganar, ¿sí? Por ahí el objetivo empieza a cambiar y uno dice, en la organización formal tiene que tener política, normas, reglas, presupuesto, todo lo que yo les decía, y hablamos anteriormente, en esta clase y en la anterior, debe estar por lo general por escrito. En lo informal pueden saltarse pasos y pueden tener objetivo que es, che, vamos a aprender americano rock y nos juntamos. Lo voy a escribir, aprender el paso, no, voy a aprender, es informal, ¿sí? Pero es una organización, se juntan 2 o más personas que persiguen el mismo objetivo. Nosotros vamos a trabajar con la organización formal, que tiene una estructura, que tiene que tener un sentido de pertenencia, que tiene que tener una visión, una filosofía, una política, un procedimiento. Es una estructura, ¿sí? Que va a determinar dentro de un sistema, ¿sí? Una utilidad. Eso es una organización formal, ¿sí? Tiene que determinar en un sistema una funcionalidad. Es la característica principal de las organizaciones. Existen 3 tipos de estructuras, ¿sí? La lineal, ¿quién lo define la palabra? Es una línea, ¿sí? Que puede ser en forma horizontal o vertical, pero lineal, ¿sí? ¿Qué pasa con la organización? Se me fue la pantalla compartida. A ver. Ahí va. Estamos con la última diapositiva. ¿Qué pasa con la organización? ¿Ahí la ven, la pantalla compartida, chicos? Sí, profe. Perfecto. Dentro de las estructuras, dijimos que existen estas 3. La lineal es una línea. Por lo general, no es muy útil en lo que es en enfermería, se utiliza mucho en instituciones de salud específicas, como por ejemplo, donde están las fuerzas de seguridad, ¿sí? Que son lineales. Uno trabaja el hospital militar, el Churruca, donde el lineamiento es de cargo a cargo, es una comunicación muy cerrada. No es como estamos acostumbrados en el hospital a que podemos hablar con nuestro referente, con el supervisor de día, vamos a hablar con el jefe de departamento. En la lineal no existen estos saltos, existe una línea, ¿sí? Bien, en la funcional o staff, el formato de organización es por premio.
Muchos les voy a contar, por ejemplo, nosotros, seguramente voy a terminar de explicar y después termino por el grupo de WhatsApp un pequeño diálogo y así finalizamos. Se va a cortar esta comunicación de Zoom. Esta es la última diapositiva. La organización funcional es la que tiene, por ejemplo, McDonald's, la que tienen, ¿vieron ahora que están los call centers de ventas telefónicas? Si yo vendí 10 cocinas en un día, seguramente voy a ser el jefe porque vendí más, cumplí los objetivos. No califica, sí, califica por cumplir el objetivo, pero no califica por el largo tiempo del procedimiento. Funcional o staff no es el indicado o lo ideal para hacer en enfermería o en un sistema sanitario. ¿Por qué? Porque no hay una forma de control. Es cuanto más cumplís el objetivo de la institución, más te acercás a la jefatura. Y sin embargo, al ser una relación humanitaria como nosotros tenemos, es muy difícil ubicarse dentro de lo que es la enfermería, un método funcional o staff. Lo que más se acerca a lo nuestro es la organización matricial, que si lo tuviera que graficar es una especie de diagonal. Esta diagonal dice que es una mezcla de lo lineal y staff.